Hola amigos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Les recuerdo que estamos desde acá, desde los estudios de Radio Agricultura Televisión. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo ciclo de conversación con nuevos amigos. Vamos a conversar con Patricia Ramírez, quien es gerente de personas de Workmate, a quien le damos la bienvenida. Patricia, es un gusto tenerte con nosotros acá. Para mí igual, gracias por habernos invitado. Y estamos con nuestro amigo Leonardo Alonso, quien es gerente de negocios de Workmate. También, Leonardo, bienvenido a Minería Responsable. Un placer, Claudio. Bueno, hechas las presentaciones, empecemos a conversar un poco. Quisiéramos saber, Workmate está con nosotros hace ya varios capítulos, digamos, nos está acompañando hace prácticamente 2 meses ya. Y quisiera saber, Patricia, tú desde la gerencia de personas, ¿qué es lo que haces específicamente en Workmate? Hoy día, vamos a llevarlo a hoy, tengo como 2 grandes responsabilidades, 2 grandes roles enfocados en cuidar las relaciones laborales de los trabajadores con respecto, o de la empresa también con respecto a los mandantes. Nosotros somos una empresa contratista para la gran minería. Y también cuidar el clima laboral principalmente a través de sus distintos procesos, cuidando el desarrollo de carrera, o sea, todo lo que incida en un mejor clima laboral, tanto en matriz como en proyecto. Leonardo, gerente de negocios de Workmate. Así es. Cuéntanos un poco cómo desarrollas tu labor dentro de la empresa, digamos. Mira, a ver, mi área de negocios tiene mucho que ver con las relaciones laborales. Nosotros sabemos que en Chile, en la minería, existen 2/3 de trabajadores contratistas del volumen total de trabajadores de la gran minería. Y nosotros los que nos dedicamos somos consultores para velar porque las condiciones laborales de esos trabajadores sean las más adecuadas posibles, ¿no? Entonces trabajamos con distintos actores de la industria, especialmente con los mandantes que tienen diferentes modelos de trabajo para poder resolver cómo tener buenas relaciones laborales, ¿no? Y en eso nosotros partimos, yo diría, como consultores, como expertos en tal vez aquellos elementos que son críticos para las relaciones laborales de los trabajadores. Y por la 4ª revolución en la que estamos metidos, diría yo, lo que termina sucediendo es que entramos en todo el mundo de la digitalización, es decir, cómo estos pilares sobre los cuales logramos tener mejores relaciones laborales, los trabajamos en un entorno digital, es decir, facilitando el trabajo de las empresas contratistas dentro de un entorno digital. Leonardo, el tema de la digitalización es súper importante. Hoy día está en el top de línea, digamos, pero me quisiera detener e ir un poquito más atrás respecto a lo que dijiste, que me llamó la atención. Cuando hablamos de relaciones laborales, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Workmate? Workmate, entiendo yo, quiero entenderlo, es intermediario entre la empresa y el mandante, y Workmate ahí hace esa relación laboral, genera esa relación laboral. Tenemos distintos tipos de negocios, o sea, tenemos negocio de logística, de recursos humanos, y uno de nuestros negocios, que es el que te estoy conversando, es que los mandantes tienen direcciones o tienen áreas que se dedican a las relaciones laborales. Para el personal propio, recursos humanos, personas, dependiendo de cuál sea la denominación que le dan. Okay. Pero para los trabajadores contratistas no hay un vínculo directo con el trabajador contratista, un vínculo mediado a través de las empresas contratistas. Sin embargo, trabajan dentro de sus faenas y son fundamentales para el desarrollo del negocio. Entonces, la inquietud es cómo nos aseguramos que esas empresas contratistas tengan buenas condiciones laborales para esos trabajadores. Eso no ocurre espontáneamente, hay un diseño que está atrás de cada uno de los mandantes para lograr eso. Entonces, cuando decía hay pilares, claro, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo como para entenderlo más fácil tal vez. Si un trabajador come bien, si un trabajador duerme bien en una faena minera, si un trabajador se transporta bien en una faena minera, si las empresas mandantes se preocupan de que los trabajadores estén bien remunerados
y que los compromisos que han tomado las empresas contratistas se cumplan, probablemente vamos a tener mucho menos posibilidad de conflicto y vamos a tener un trabajo más, yo diría, armónico, en mejores condiciones. Entonces, es como, si nosotros aseguramos estos elementos, mencioné algunos. Algunos muy importantes, ¿ah? O sea, son súper importantes todos los que nombraste. Es que muy importante, y en realidad tiene que ver con la preocupación con poner la persona al centro. Que yo creo que es uno de nuestros grandes propósitos como organización. Entonces, nosotros nos gusta mucho lo que hacemos, estamos enamorados en el fondo de lo que hacemos porque creemos que eso mejora las condiciones en el trabajo, tanto para nuestra gente como para los trabajadores de la industria. Patricia, habló Leonardo del tema del el ambiente laboral. Tú trabajas en el cuidado del clima laboral. Sí. ¿Cómo estás abordando, cómo lo ves, cómo lo manejas el tema del clima laboral? A ver, Workmate? anualmente evaluamos tanto el clima, ya sea a través de encuestas de clima o a través de la herramienta de ISTAS, ¿ya? Que tiene que ver con asegurar las condiciones psicolaborales, sociales, etc. Eso nos permite diagnosticar y tomar planes de acción. Entonces, allí hay áreas muy parecidas a lo que contaba Leonardo, que es lo que se evalúa es el tema de las compensaciones, el tema del incluso la jornada. Hay una dimensión que tiene que ver con el tiempo dedicado al trabajo y a la familia también. Eso también se evalúa. Eso es nuevo, ¿ah? Que le llaman doble presencia, o sea, le llamamos, yo también le llamo, doble presencia, ya que es cómo vamos minimizando a través de algunas prácticas que el trabajador cuando esté en el trabajo esté con su cuerpo, cabeza, mente, corazón, lo que más pueda en el trabajo, pero estando tranquilo y seguro de que las condiciones que están en su hogar le permiten aquello, ¿ya? Y al revés. Lo voy a resumir en no llevarte trabajo para la casa. Claro. Que eso y ahí estaríamos hoy día violentando terriblemente ese espacio, que es algo que nosotros hemos propiciado. Mira, previa pandemia, yo diría que como ya 2 años antes de pandemia, nosotros empezamos a promocionar dentro de la organización reducir jornada. ¿Ya? Previo a la pandemia. Previo a la pandemia, ¿ya? Reducir jornada, entonces empezamos con algunas áreas, qué sé yo, 40 horas era el objetivo. Creo que el tema estaba recién en conversación, era como un sueño, la verdad, para el resto del país, por decirlo. ¿Pionero Workmate entonces? Sí, nosotros, sí, la verdad que yo creo que en varias cosas hemos sido pioneros, ¿ya? Pero voy a conversar de las 40 horas. Y bueno, y definitivamente lo sellamos, o sea, no nos costó nada cuando finalmente migramos a nuestras casas, porque además estamos en teletrabajo también desde poquito antes de pandemia. No nos costó nada ajustarnos a estas 40 horas, ya veníamos en ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, eso hoy día implica lejos un mayor cuidado de nuestros trabajadores, porque tú estás en la casa y eso tiene otros desafíos para yo poder realizar mi trabajo, ¿cierto? De buena manera. Entonces, la encuesta de clima y algunas evaluaciones de manera intermitente también nos ayudarán a eso, a entender qué es lo que está incomodando al trabajador y tomar planes de acción. Hoy día nosotros, en el transcurso de todos estos capítulos, con distintos entrevistados de distintas empresas, me ha llamado mucho la atención de que hoy día definitivamente el centro, en el caso de una operación minera, que es una cuestión súper compleja, digamos, que por lo que dice la Patricia, digamos, que la persona tiene que estar concentrada en la máquina, en la pantalla, etc. Hoy día las empresas se están concentrando en el ser humano. Ya no tiene que ver la tecnología, o sea, está relacionada a la tecnología y todo eso, pero hoy día el ser humano es la parte más importante del proceso productivo. Sí. Leonardo, ¿qué opinas al respecto? Totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Que es bien interesante. Cuando decíamos que estamos en la cuarta revolución industrial, estamos hablando de que estamos adquiriendo a una velocidad enorme tecnologías nuevas que no sabemos todavía el impacto que va a tener. O sea, las organizaciones hoy día están estructuradas probablemente de la misma manera en como estaban estructuradas a principios del siglo XX, ¿no? O sea, han tenido una evolución, pero seguramente la evolución que vamos a ver en el futuro va a ser mucho más dramática. Es decir, ¿cómo vamos a adquirir esas nuevas tecnologías? ¿Qué va a significar en la manera de trabajar? ¿Qué va a significar para la cultura de las organizaciones? Es una pregunta súper interesante. ¿Cómo van a cambiar? No, cuando ves las organigramas de esta estructura jerárquica y qué sé yo, y hoy día estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de horizontalidad en la manera de trabajar. ¿Cómo se manifiesta eso dentro del mundo de la organización? Yo creo que vienen cambios radicales. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué la persona tiene mucha importancia en esto? Porque hay habilidades técnicas que son, yo diría, pueden ser complejas de adquirir, hay que estudiar para adquirirlas, ¿no? Pero las habilidades blandas, que hoy día se llaman habilidades profundas. Disculpa, ya no son habilidades blandas, exacto, ahora son habilidades profundas. Habilidades profundas. Son fundamentales en esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, toda la adquisición de tecnología se realiza a través de un proceso de gestión del cambio. El proceso de gestión del cambio lleva frustración, lleva gente que está en la oposición, lleva pérdidas. ¿Cómo logramos acompañar todos estos cambios de una manera en que se generen estos cambios, de incorporar todas estas modificaciones? Para eso, la cultura de una organización y la capacidad de las personas de adaptarse es fundamental. ¿Cómo tú, Patricia, respecto a con la frase que terminaba diciendo Leonardo, que es súper importante, es súper determinante? Tú, desde la gerencia de personas, la gente, el viejito, ¿cómo se adapta a todo esto? ¿En qué parada está? ¿Cómo se dice? Bueno, un poco lo que... no sé si hablar de culturalmente o por el tiempo, pero sí siempre hay resistencia. Porque siempre hay una pérdida. En cualquier proceso de innovación, cambio de tecnología, incluso cambiar la forma de trabajar, incluso en lo que te estaba contando delante, este movimiento de oficina a domicilio. Por eso yo te digo, comenzamos antes nosotros, porque yo recuerdo que hicimos algunas reuniones y ni siquiera pues, te voy a hablar de edad, era con un par de personas jóvenes, no se veían haciendo teletrabajo. Y se supone que la generación millennial es como la que le gusta estar en la casa y súper conectada y todo. No. Entonces, ¿por qué? Porque, como te digo, el proceso del cambio tiene sus costos, tiene pérdidas y algunos, por ejemplo, identificaban como pucha, es que ya no voy a ver a mi amigo, no voy a ver a mi compañero, no sé, no voy a X. Habían 1000 razones. Entonces, tú allí comienzas algunos procesos de cambio son más largos, otros más cortos, depende, pero comienzas a trabajar a través de comités o de grupos o de esta suerte de, básicamente grupos de conversación, diría yo, porque es una de las grandes herramientas, o sea, en la medida que yo puedo exponer mis miedos ante mis compañeros, un grupo, etcétera, yo es como que aliviano esa carga emocional de lo que significa ese cambio que viene. Pero evidentemente voy a lo primero que conversaron, o sea, el cambio para que sea exitoso viene desde mi yo interno, la verdad, desde esa posición o ganas que yo estoy convencido porque lo creo, entiendo que me es beneficioso, ya sea para mi vida, no sé, para el futuro, etcétera. Pero si eso no lo internaliza el trabajador, la verdad que los cambios en general, ni siquiera a lo mejor tan tecnológicos, quizás no sean tan exitosos. Sí, yo pienso que efectivamente tiene que ser partir de uno, ¿no es cierto? Si la dificultad o la dificultad donde yo la veo es donde el viejito que lleva 35 años en la faena, muchas le debe ser difícil.
distinto a un millennial, como lo dices tú, un tipo de 25 años, 30 años, pero a un viejito le debe costar internalizar y ponerse en la posición de que hoy día yo soy lo más importante, no el equipo, no la pantalla. Sentirse puesto en primer lugar debe ser difícil adaptarse, digamos. Claro. ¿Mm? Claro, y cuando hoy día ya no es un argumento apoyarse en que, por ejemplo, yo tengo más edad y por ende tengo más autoridad, o Claro. yo tengo este cargo y yo tengo más autoridad, ejemplo, Ujú. y por ende tú tienes que ir a hacer lo que yo te estoy indicando. Exacto. Eso ya es, Parte del pasado. es parte del pasado. Perfecto. Y ahí hay un tremendo desafío, la verdad. Si, yo me voy como a los trabajadores que nosotros tenemos asignados los proyectos, que es un trabajo que hemos... A ver, el año pasado nosotros nos certificamos en la norma chilena de igualdad de género, ya, pero entonces eso implicó durante el año una serie de trabajos con equipos del corporativo y con equipos en FAE. Y una de las cosas que sale es esto de los supervisores que ya tienen sus años, cómo se ven enfrentados a este desafío de cuando nosotros desde el área o qué sé yo de la organización decimos, no, es que hay que aumentar la cuota de mujeres porque eso la diversidad le agrega valor y bla, y bla, bla. Entonces, no fue tan simple y tampoco te quiero decir que ya terminamos ese proceso. Pero entre tanto nos hemos juntado con ellos mismos lo han pedido, ellos han descubierto también un mundo. Recuerdo clarito un supervisor en que dijo, me cambiaron la mirada. Es que eso Claro. es cambiar la mirada. Oye, este tema es súper importante, yo creo que da para muchos minutos más, digamos, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial y volvemos a seguir haciendo minería responsable. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable. Les recuerdo que estamos con nuestra gran amiga Patricia Ramírez, gerente de personas de Workmate, y nuestro gran amigo Leonardo Alonso, quien es gerente de negocios de Workmate. Amigos, hay un tema que a nosotros con la producción nos ha llamado poderosamente la atención, gratamente, ¿no? Y es que a propósito de tener en algunos capítulos con Anita Marambio, quien es CEO de Workmate, nosotros pusimos un reel en TikTok, el cual fue realmente una locura. O sea, te estoy hablando de 780.000 visitas, 14.100 likes, 1.270 comentarios. Y este reel habla de los sueldos en la minería y los factores que afectan a los grandes números, a los grandes sueldos, digamos. Entonces, me gustaría que pudiéramos ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Perfecto. Y después lo comentamos cuál es su opinión al respecto. Perfecto. Vamos a ver entonces ese TikTok, ese famoso TikTok. ¿Por qué un trabajador en minería gana el doble de lo que gana el promedio de los trabajadores en Chile? Porque efectivamente trabajar en un sistema de turnos, estar lejos de tu casa durante 7, 10 o 14 días, 14 días, antes, sí. Antes había turnos que eran del terror, hoy día esto se ha normado y un turno 1 por 1 ya es el estándar, pero por supuesto que hay un sacrificio importante a nivel personal y familiar. Y también lo que es trabajar en áreas donde todavía existen, por supuesto, condiciones, y me refiero a condiciones medioambientales o geográficas duras. Son bien Así extremas. Son extremas. O mucho frío, no cualquier o mucho persona, calor. tal vez muchos miran a minería y quieren ir a trabajar a minería, pero cuando llegan a una faena a 4.000 metros de altura duran un turno. Bueno, ahí estuvimos viendo entonces el clip este famoso clip que habla del tema de los sueldos. Los sueldos una cosa, los turnos también toca este clip de TikTok. Y Patricia, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión respecto de los dichos de Anita, digamos? Bueno, yo y tenemos conocimiento de que eso es así, ¿ya?
efectivamente las jornadas o los turnos de 12, ejemplo, voy a tomar un punto nomás, que son turnos de 12 horas la gran mayoría. Además hay que pensar también que muchas veces son día y noche. Entonces a eso, cómo se modifica tu conducta del sueño, que es un punto que Lani no lo profundizó tanto, es terrible porque tú las horas que no dormiste de noche ya no las recuperas. Eso te afecta a tu salud. Entonces, tenemos los turnos, tenemos el tema de la altura geográfica, que también a veces te coloca en un riesgo mayor con respecto a algunas enfermedades, como esto que te falta el oxígeno en altura. ¿Ya? Eso sí te afecta también a tu organismo. Y bueno, y para eso las mineras se preocupan, mantienen a los trabajadores en unos programas de salud, de evaluación constante, etcétera. Entonces, cuando uno los ve de afuera, dice, sí, tremendo sueldo, pero la verdad es que están bastante afectos a varios riesgos o sacrificios. Por ejemplo, también el hecho de, hay un gran porcentaje de trabajadores que son de la zona, pero hay otro gran porcentaje de trabajadores que, atraídos por las lucas también, hay que ser sincero, se trasladan desde el sur al norte. Bueno, yo viajo mucho al norte para grabar, estar en las faenas presente, grabando in situ, digamos. Y claro, uno está de repente en los aeropuertos en Calama, en Antofagasta, en Iquique, y mucho viejito viene a mí me llama la atención, mucho viejito viene de Concepción. Sí. Mucho. Entonces el tipo se traslada de Concepción a Antofagasta, a Calama, y perdona, es tremendo pique. Y comienza al menos un día antes, o sea, cuando tú hablas de turnos 7-7, 14-14, lo que sea, tú sales de tu casa ya un día antes. Y entonces, en el fondo, los 7 días de descanso o los 10 días de descanso se convierten en 8 o en 6, en la realidad. Porque también hay un tema, porque la idea es que el trabajador llegue a dormir a campamento para que duerma tranquilo, porque también hay una mirada de cuidarlo, pero también ese cuidado tiene un pequeño costo, que es tú sales de tu casa antes, y por ende dejas familia. Ahora, por ese pequeño, ese costo que habla la Patricia Leonardo, dado ese costo, también la renta, ¿no? Por eso es que también, y ahí para tratar de entenderlo, digamos, por eso también la renta está acorde a ese sacrificio, a esa pérdida de días, pérdida de descanso. O sea, totalmente. Yo creo que definitivamente uno de los factores que influye es que las condiciones son duras. Son trabajadores que trabajan en condiciones que son bien extremas, entonces la compensación tiene sentido que sea mayor. Ahora vimos ahí algunos de los comentarios que hacía la gente y decían, mira, hay otros sectores que tienen condiciones duras también y no ganan lo mismo que ganan los trabajadores de la minería. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces, habían algunas inquietudes que estaban orientadas a ese punto. Y no deja de ser cierto que las condiciones de la minería son duras, es uno de los factores definitivamente que influyen que ganen el doble. Ahora, claro, ya es el doble, es decir, si uno ve el promedio nacional de la industria con relación a la minería, efectivamente es el doble de lo que gana el promedio de la industria. Claro, porque también tiene que ver, pienso yo, con el tema de que la minería genera más también que otras industrias. Claro, ese es otro elemento, que la minería es un sector muy fuerte económicamente y genera más recursos. Pero yo no creo que solamente se explique por la cantidad de recursos que genera la minería. Hay factores de sindicalización, hay factores de ¿cómo se llama?, de la dureza del lugar donde están. Tiene que ver también con que la minería, yo diría que hay buenas prácticas. Tú sabes que yo creo que nosotros en la minería tenemos un montón de empresas que son actores importantes a nivel internacional, que aportan buenas prácticas a la industria. Traen una cultura que nos ha enseñado, que hemos compartido, que hemos aprendido de ella y que nosotros también hemos enseñado en algunos lugares, ¿no? Entonces yo creo que se forma un ecosistema que es virtuoso. Yo siento que es multifactorial.
¿Qué crees tú? ¿Es multifactorial? Sí, y te iba a agregar un factor. Por ejemplo, cuando Leonardo habla de buenas prácticas que están en otras empresas, ejemplo, pensemos en la tasa de accidentes. En la minería es del 1%, en el resto del país es de un 2,6 me parece. Entonces, evidentemente ese punto tiene que ver con un trabajo constante, permanente, y una preocupación en el trabajador. Claro, ahora el tema de la seguridad es un tremendo tema en la minería. Sí. Nosotros que estamos, como les decía hace un rato, cuando uno va a faena, tiene que pasar por una inducción, tiene que andar con el casco, tiene que andar con el protector. Si no andas con el protector, tienes que andar manga larga, o sea, se preocupan, el bototo, la comida Los en la protocolos mañana. de trabajo, no hay que Tienes llegar y que comenzar a trabajar. Claro, tienes que caminar por acá, no puede, o sea, una cantidad de seguridad que a uno le acomoda bastante, o sea, uno se siente bastante tranquilo estando en una faena, digamos. Totalmente, o sea, hay estándares de fatalidad, que hay estándares de salud, es decir, hay una preocupación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Uno ve estos elementos, no son los visibles, pero ¿qué hay atrás de eso? Hay una cultura, hay un trabajo profundo en cómo, y hay una convicción, ¿no? Hay un propósito que está relacionado con el cuidado de las personas. La declaración es: no vale la pena producir si esto es a costa de la salud de las personas. Y esto hace que a partir de una declaración de esas características surjan un montón de procedimientos, ¿cómo se llama?, de instructivos, etcétera, que logran generar un entorno seguro para los trabajadores. Eso es sofisticado. Y eso ha sido, yo diría, que ha sido compartido por empresas que son de clase mundial y que han traído esos estándares a nuestro país. Es bien interesante porque tal vez uno podría pensar hace años atrás haber hablado de empresas que venían y tal vez depredaban, y yo creo que esto hoy día es completamente distinto. Yo siento que son un aporte para el país y tal vez un referente para el resto de las industrias. En definitiva, Patricia, Leonardo, ¿ustedes están de acuerdo en que la remuneración que recibe el minero es justa? Sin embargo, en otro de los comentarios que salieron a raíz de este TikTok decían: no es justo que un minero gane esa cantidad de plata versus una nana, una empleada doméstica que está al cuidado de los niños. ¿Qué más importante que eso, no? ¿Qué les parece a ustedes ese comentario? Sé que yo vi este tipo de comentarios, no solamente con relación al trabajo doméstico, sino que tal vez también a otras industrias. A mí me llama la atención a dónde va la mente. Es como si no fuera justo, ¿no? Y a mí me llama la atención porque ¿por qué no va a cómo aprendemos de eso? ¿Qué están haciendo en esa industria que han logrado estos estándares? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos pueden transferir y de las cuales podríamos aprender para lograr tener esos estándares? Tú ves un poco en estos comentarios un poco de lo típico que nosotros siempre se nos acusa al chileno del chaqueteo. Mira, yo no quisiera, o sea, yo entiendo la inquietud, ¿no? Y entiendo la frustración. Y estábamos hablando acerca de lo que significa gestionar y de ejercer liderazgo con las personas, etcétera. Es natural que tal vez la primera emoción sea de frustración. ¿Por qué yo gano mucho menos que las personas que están en esta industria? Es completamente natural, hay rabia, hay frustración, yo puedo comprender eso. Ahora, ¿cómo lo gestionamos eso? Para tratar de empezar a ver la parte luminosa de esto, es decir, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen distinto? ¿Cómo podemos aprender de esa experiencia? ¿Cuáles son esos factores claves que han logrado generar un estándar superior dentro de la industria nacional? Si nosotros salimos de ese lugar y somos capaces de poner este tipo de preguntas dentro del entorno, entonces probablemente se va a generar aprendizaje. Nos vamos a mover hacia un lugar más virtuoso. Vamos a avanzar. Claro. Sí. ¿Qué piensas tú, Patricia? Yo estoy súper de acuerdo con el Leonardo. ¿Por qué seguimos como, no sé si es correcta la palabra, pero como rumiando
ese beneficio que tiene el otro o el reconocimiento y no empezamos como a mirar y a liderar buenas prácticas, nuevas prácticas también, por ejemplo, en sectores como el sector de salud, que efectivamente es sale ahí en el TikTok, también tienen turno y otras condiciones, pero sentemos, ¿no? Yo digo, trabajemos, ¿cómo podemos ir mejorando aquello? Yo fíjense que me quedo con que, tratando de buscar la explicación, digamos, creo que la industria minera genera lo suficiente como para poder dar estos buenos sueldos, ayudar a las comunidades, y esa es la justificación que yo he visto, digamos. Bueno, yo creo que esto nos da para mucho más. Les agradezco el tiempo que dispusieron para venir a visitar a Minería Responsable. Les agradezco mucho y espero que sigamos conversando en algún minuto, conociendo un poquito más de lo que se está haciendo con la minería responsable. Amigos, me despido. Les recuerdo que estamos acá transmitiendo desde Agricultura Televisión y les recuerdo además que nos visiten y que nos acompañen, más bien dicho, todos los martes a las 20 horas a través de las pantallas de Agricultura TV. Muchas gracias, que estén muy bien.